junto al gran José Ramón Fernández. Sergio Díaz, ¿cómo estás? Bien, un gusto como siempre. José Ramón, si te pregunto por el Mundial de España 82, ¿tú qué es en lo primero que piensas y por qué? España 82, pues pienso en España. En España como España sede, como sede. anfitrión, Un país futbolero, un país con buenos jugadores, naranjito. el naranjito, y una eliminatoria de México. No se presentó México en el No Mundial. fue México, Fue ¿no? eliminado en el premundial Sí, por El Salvador y por Honduras. vergonzoso. Vergonzoso. México no estuvo en ese Mundial del No, 82 no estuvo en ese Mundial. y venía, y ya lo hemos platicado, de hacer el ridículo en el 78 en Argentina. Venía a hacer el ridículo en 78. ¿Verdad? El Mundial de España tuvo un problema, que la selección española no fue tan fuerte como se esperaba. Sí. Tenía un buen equipo, tenía jugadores como Satústegui, Juanito, que era la figura, tenía jugadores como Arconada, el portero, que era un buen portero, pero de arco nada. Sí, literal. Le metieron varios goles. Tenía buenos jugadores España, pero el equipo de Kubala, dirigía Kubala, no anduvo muy bien. Fíjate bien quién jugaba para España. Arconada, Camacho, Sí. Tendillo, Alexanco y Gordillo. Joaquín, Perico Alonso, el papá de Alonso, que juega actualmente en el Celta. Zamora, que era muy buen jugador, Satústegui, Juanito y López Ufarte. Sí. Tenía buen equipo, tenía buenos jugadores, tenía buenos suplentes, pero no caminó bien España. ¿Dirías que decepcionaron en su Mundial? Decepcionaron en su Mundial España. España empató con Honduras, que tenía a Gilberto Yergut, que era un gran jugador de fútbol. Claro. Después perdió con Irlanda y le ganó a Yugoslavia. Ahí, ganando a Yugoslavia, pasó a la siguiente fase. Sí. Pero se dividieron en dos grupos. En un grupo quedó España, Inglaterra y Alemania. Durísimo. Durísimo. Sí. Que se iba a jugar todo en el Bernabéu. En el otro grupo quedó Brasil, Ajá. Argentina, la Argentina de Diego Maradona Sí. y César Luis Menotti, Brasil, Argentina y la selección de Italia, Exacto. Que sería campeona del mundo. que sería campeona del mundo, que había hecho una primera fase muy mala. Sí. Muy mala. Había Arrancaron empatado, lento. La prensa se les había echado encima, Enzo Bearzot era el técnico de Italia, Paolo Rossi, su gran figura. Paolo Rossi, su gran figura, Dino Zoff. Gentile, Cabrini. Tenía muy buen equipo Italia, Sí. pero no caminaba. No. Caminó justamente, ¿sabes dónde jugaban esos partidos? Italia, Argentina y Brasil. ¿Dónde? En el campo del Sarriá, que era del Español de Barcelona. Ok. Hoy, que tiene multifamiliares ahí espectaculares Ya, en Cataluña. en Cataluña. Sí. Era un campo que no era el del Barcelona, pero bueno, era el del Español. Ahí jugaron y ahí el favorito en un principio era Brasil. Sí. Brasil traía a Falcao, a Junior, a Zico, a Sócrates. Tenía un equipazo. Le faltaba únicamente Caviño de centro delantero, pero no lo llevaron. Llevaron a Serginho y no caminó. Sin embargo, Brasil fue contendiente. Jugaba muy bien al fútbol. Jugaba un fútbol bello con esa media cancha espectacular. Falcao era un príncipe en las canchas. Sócrates era muy inteligente. Y Zico era el jugador estelar de Brasil. Exacto. Si le añadías a Junior lateral, era un magnífico equipo. Más Clodoaldo, más otros jugadores importantes que tenía Brasil, muy buenos. No, Clodoaldo jugó en el 70. Pero Brasil sufrió. Enfrentó a Argentina. Argentina venía con Diego Armando Maradona. Su debut en Mundiales. Su debut de Mundial. Claro, no lo habían querido llevar al 78, Lo desafortunadamente. dirigía Menotti. Lo expulsan a Diego Armando Maradona en un partido frente a la selección de Italia. Sí. Lo expulsa Mario Rubio, el teniente coronel Mario Rubio, Claro. mexicano que todavía vive, porque levanta una pierna. Pues sí. Pero Cabrini y Gentile, sobre todo, se encargó de Maradona en ese partido. Todo el Le juego. pegó, no una falta, 200 faltas le pegó. Sí. Lo trajo a patada limpia de Maradona. Y sin embargo, una que hizo Maradona, roja. Sí. Se la tenían sentenciada. Y tenía un buen equipo Argentina, un equipo fuerte, jugaba Pasarela, jugaba todavía jugadores importantes. Sí, de los campeones del de mundo. los campeones del mundo. Kempes ya no había ido, pero tenía un equipo poderoso, fuerte, sólido. Sin embargo, los dos, Brasil y Argentina, los dos gigantes de Sudamérica, se encontraron una Italia reforzadísima Por supuesto. en la ronda de cuartos de final y apareció Paolo Rossi, Sí, Paolo Rossi, el gran goleador de ese mundial. El gran goleador. De esta selección que había estado italiana. castigado por unas apuestas en Italia. Buena historia. Italia se había reforzado mucho a raíz del 66, cerró las fronteras después de su fracaso en Inglaterra, cosa que le está pasando ahora. Bueno, De acuerdo. por muchos extranjeros cerró las fronteras y empezaron a aparecer jugadores como Rivas, Rivera,
Mazzola, Dinosov. Dinosov, muy buenos jugadores todos. Sí, totalmente. ¿Cómo recuerdas, José Ramón, esa final contra Alemania? La final contra Alemania fue muy... Alemania le ganó pasó en primer lugar en su grupo, derrotando a España y a Inglaterra. Bueno, derrotó a España y empató con Inglaterra. España empató con Inglaterra y quedó eliminado. Y pasó a Alemania. Alemania tenía a Franz Beckenbauer como gran figura. Todavía jugaba Gerd Müller. Era un equipo muy sólido, el equipo de Alemania. Tenía a Schumacher de portero. Exacto. Hubo una entrada violentísima en un partido Alemania-Francia de Schumacher sobre Batistón, que le entró con todo, que era expulsión. No lo sacaron. Y en penales, Alemania vence a Francia, la Francia de Platini, de Giresse, de Tigana. Ese es un partido épico. Media cancha fabulosa que tenía Francia. Ese es uno de los mejores partidos de la historia. Uno de los mejores partidos de la historia, sí. La verdad, sí, muy emocionante. Empataron a 3 goles y en tiempo extra siguieron 3-3 y en penales ganó Alemania. Correcto. España quedó fuera, Inglaterra quedó fuera, Alemania se va a las finales y se encuentra con Italia. Polonia estaba en tercer lugar, terminó en tercer lugar derrotando a Francia, la Polonia de Lato. Exacto, su goleador. Su goleador, que después vino a jugar a México. Exacto. Y en la final, el favorito era Alemania. Sí. Paul Breitner era el gran jefe del equipo alemán, que después jugaría para el Real Madrid. Claro. Pero apareció la magia de los italianos. Tenían un central Scirea fantástico, tenían dos laterales, Gentili y Cabrini, muy buenos, Dinosov atrás. Claro. Medio campo, tenían muy buenos jugadores. Estaba Tardelli, que jugaba muy bien, Paolo Rossi, Conte, en fin, tenían un equipazo Italia. Sí. Su tercer campeonato del mundo. Su tercer campeonato del mundo. Su tercer título del mundo. Y lo ganan porque habían eliminado a Brasil con 3 goles de Paolo Rossi. Exacto. 3 goles de Paolo Rossi frente a Sócrates, Falcao y Zico. Sí. La gran sorpresa de ese mundial. Y bueno, Italia se volvió favorito, llegó al Bernabéu como gran favorito frente a Alemania, a pesar que Alemania venía jugando bien, y le gana 3-1. Tardelli marca Paolo Rossi, derrotan al equipo italiano, al equipo alemán. El presidente de Italia, que era un señor ya grande, bailaba enfrente del rey de España, estaba feliz, feliz. Y se corona Italia y gana el Mundial del 82 de forma brillante, merecidamente, a pesar de una primera fase terrible donde Enzo Bearzot lo querían correr en Italia, después fue el gran ídolo. Italia quizá fue su último gran campeonato antes de ganar el de 2006. Por supuesto. Habían ganado el inicio de los mundiales, 34, 38. Cuando Mussolini los obligaba a ganar y si no fusilaba a los rivales. Y luego pasa hasta el 82 y 82. posteriormente 2006, por supuesto. ¿Tú te imaginas un equipo como Italia, una selección como Italia, con 4 mundiales de fútbol ganados, sobre todo los 2 últimos, que lleve 3 mundiales sin calificar? Increíble. Lamentable. Tienen un problema gravísimo los italianos, no fomentan las fuerzas básicas. Es verdad. Se basan en extranjeros, sus equipos están llenos de extranjeros, llegan a jugar hasta 10 extranjeros en los equipos italianos. Demasiados. Y eso inhabilita al jugador italiano. Sí. Ha sido un castigo severo para Italia no asistir a 3 mundiales, Rusia, Qatar y ahora México. Totalmente. José Ramón, para ir cerrando, ¿cómo recuerdas tu cobertura? ¿Cómo te fue a ti en este mundial, profesionalmente? Bien. Debe haber sido muy especial por toda tu conexión desde tu infancia, familiar, personal, con España, ¿no? Sí, mis padres eran españoles. La pasé bien, la pasé mal por España, que jugó muy mal, Claro. muy mal. Pero yo quería que Italia ganara el mundial porque se lo merecía. Alemania también se lo merecía. Y la cobertura, después de Argentina y España, reflexionando ya en México, me di cuenta que teníamos que hacer un gran resumen. Un gran resumen, porque la gente se quedaba con resúmenes cortos al final de partidos que no vio durante la transmisión, sobre todo cuando son en Europa. Y llegaba a su casa y decía, ¿quién ganó? Pues le ganó Rossi, metió 3 goles. ¿Cómo? A ver. Entonces empezamos a pensar en hacer un gran resumen que uniera a la familia, al padre, los hijos, la madre, los que quisieran estar allí, y por eso surge Protagonistas. Así nació Los Protagonistas. Así nacieron Los Protagonistas. Ya me habías platicado que el concepto de protagonistas viene de Menotti. De Menotti, porque Menotti dividía a los equipos en protagonistas, invitados y cómplices del Mundial de Fútbol. Sí, de acuerdo.
Y lo lograste con un concepto, la verdad, Lo logramos, revolucionario. Fuimos cambiando hasta que le dimos al toque final. Y bueno, gracias a gente, todavía no se incorporaba Andrés Bustamante, se incorporó un poco después, Víctor Trujillo después, después vino el problema de los cachirules, bueno, ya lo platicaremos. Ya lo hablaremos Es con calma. extenso. Pero después de España 82, entonces regresas a México y concluyes que tenías que innovar Y en un hacer programa, un gran resumen nocturno. un gran resumen nocturno que uniera a la familia. Unir a la familia, porque la gente, tú te ibas a trabajar, Sí. tú te ibas a la escuela, a la universidad, no veía los partidos. De acuerdo. Te contaban, oye, ¿no viste los Sí, goles eran que otros metieron? tiempos. Eran otros tiempos. De acuerdo. Entonces, creamos ese resumen y ya te platicaré cómo surge Protagonistas, quiénes lo integran y cómo va creciendo, hasta formar un noticiero o un resumen Sí. realmente brillante. Los recuerdo. Que Hasta- apaleó a la competencia con todo. Que quede claro. Hasta con Oscar Cadena fuera de los estadios. Oscar Cadena fue el primero que hizo el color. Exacto. Oscar Cadena. Exacto. José Ramón, gracias. A Ahí ti. está, España 82, tu segundo mundial. Mi segundo mundial Este fue tu después de segundo Argentina. mundial, sí, después sí, de sí. Argentina, de cara al 13º mundial de José Ramón este verano en México, Estados Unidos y Canadá. Gracias, José Ramón. A ti, Ahí está. Sergio. Italia, campeón en España 82.